Hay libros y libros, ¿verdad? Unos que marcan una época y otros que, bueno, que décadas después siguen dando de qué hablar. Y por La naranja mecánica es sin duda uno de estos últimos. Pero ojo, porque la historia que casi todo el mundo conoce, esa que nos llegó sobre todo por el cine, resulta que no es la historia completa, ni mucho menos. A que esta imagen suena, ¿verdad? Es un ícono, no hay duda. Pero, ¿conocemos de verdad la historia que su autor, Anthony Burgess, quería contarnos? Porque resulta que hay una pieza clave del puzzle que desapareció. Una pieza que, bueno, lo cambia todo. De arriba a abajo. Vale, pues vamos al lío. En este repaso vamos a hacer un viaje completo. Primero, recordaremos esa trama de ultraviolencia que todos conocemos. Luego, la parte interesante. Descubriremos ese famoso capítulo perdido. Analizaremos cómo un solo capítulo lo cambia todo. Veremos qué significa de verdad el título y finalmente llegaremos a la esencia del libro, a su mensaje central, la importancia de la elección. Venga, pues empezamos por el principio. Vamos a refrescar la memoria con la versión de la historia que se hizo mundialmente famosa. El centro de todo esto es Alex, un nadsat, o sea, un adolescente que vive en un futuro bastante sombrío. Tiene su propia jerga, el nadsat, es el líder de su pandilla, de sus drogos o amigos, y es un tipo carismático, inteligente y muy peligroso. Sus dos grandes pasiones son, por un lado, la música de Beethoven y por otro, la ultraviolencia. Básicamente, actos de violencia brutal que comete sin el más mínimo remordimiento. La trama, la que conocemos, va directa al grano. Después de una de sus noches de crímenes, Alex acaba siendo capturado. En la cárcel le ofrecen un trato, someterse a un tratamiento experimental, la famosa técnica Ludovico, a cambio de salir antes. ¿Y en qué consiste? Pues en una terapia de aversión que le hace sentir físicamente enfermo, con unas náuseas terribles cada vez que piensa en la violencia o incluso cuando escucha a su querido Beethoven. Al final lo liberan. ¿Está curado? Sí, pero en el fondo ya no es una persona. Es más bien un autómata al que le han arrebatado la capacidad de elegir. Y todo culmina con esa frase que pone los pelos de punta: sí, yo ya estaba curado. Lo dice mientras en su cabeza vuelven a desfilar imágenes violentas. Y él sonríe. Es el final que casi todos conocemos. Un final oscuro, pesimista a más no poder. Pero, y aquí viene el gran pero. Esa no era la idea original del autor. Exacto. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Vamos a descubrir la historia que Anthony Burgess realmente escribió. La versión que triunfó, la edición americana y por supuesto la película de Kubrick, tiene 20 capítulos. Un número redondo, 20. Pero un número que no tenía ningún significado especial. Pero es que Burgess no escribió 20 capítulos, escribió 21. Y ese uno de más lo es todo. El número 21 no era una casualidad, para nada. Para el autor simbolizaba la mayoría de edad, la madurez humana, el momento en el que uno se convierte en adulto con todas las consecuencias. Toda la estructura del libro estaba diseñada para llevarnos a ese punto. ¿Y por qué desapareció ese capítulo? Pues la historia es casi tan interesante como el libro. El propio Burgess lo explicó. A su editor de Nueva York ese final le pareció, y cito, una traición, demasiado suave, demasiado optimista. Lo que querían era un libro oscuro, nixoniano, sin un atisbo de esperanza. Y Burgess, que en aquel momento necesitaba el dinero con urgencia, pues tuvo que tragar y aceptó. ¿Y qué pasaba en ese faloso capítulo 21? Pues veíamos a un Alex distinto. Ya tiene 18 años y se cruza por la calle con Pete, uno de sus antiguos compinches. Pero Pete ha cambiado. Está casado, tiene una vida normal y Alex, de repente, toda esa ultraviolencia le empieza a parecer algo infantil, aburrido, y le nace un sentimiento completamente nuevo, el deseo de tener una familia, un hijo, de crear en vez de destruir. Y lo más importante, no es una cura impuesta, es una decisión que toma él mismo porque ha madurado. Vale, y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Hasta qué punto un solo capítulo puede cambiarlo todo? Pues vamos a verlo. Para el propio Burgess, la diferencia era abismal. Él decía que la versión de 20 capítulos es una fábula, o sea, una historia con moraleja pesimista donde la naturaleza humana no cambia, el mal siempre está ahí. En cambio, su versión original, la de 21 capítulos, era una novela. Y para él, una novela de verdad tiene que mostrar que la gente puede cambiar, que hay una posibilidad de transformación. Así, la historia pasa de ser un cuento oscuro sobre la maldad pura a ser un relato sobre crecimiento, madurez y, al final, redención. Y ahora hablemos del título, porque, seamos sinceros, siempre ha sido un poco raro. ¿Qué es exactamente una naranja mecánica? Pues resulta que viene de una expresión antigua del argot de Londres, del Cockney. Decir que algo era más raro que una naranja mecánica era como decir que era lo más extraño y antinatural que te pudieras imaginar. Y tiene lógica, ¿no? Una naranja es algo vivo, orgánico,
y un mecanismo de reloj es algo artificial, mecánico. Son dos cosas que no pegan ni con cola. Y ahí está la genialidad. Borges coge esa imagen y la convierte en la metáfora perfecta de su libro. Una naranja mecánica es eso, aplicar una moralidad artificial, una moralidad de máquina, a un ser vivo. Alex, después del tratamiento Ludovico, es justo eso. Por fuera sigue pareciendo un chico, una naranja, pero por dentro es un mecanismo programado, un juguete al que el Estado le ha dado cuerda y le ha quitado lo más importante, su capacidad para decidir. Y con todo esto llegamos al corazón del asunto, al mensaje filosófico que esconde la novela. El propio autor lo dejó clarísimo con esta frase, que es brutal. Lo que nos hace humanos no es ser buenos o malos. Lo importante, lo crucial, es la elección moral. Obligar a alguien a ser bueno es tan inhumano como ser malvado por naturaleza. Al final, esa es la gran idea. La técnica Ludovico le quita a Alex su violencia, sí, pero le arranca su humanidad en el proceso. La obra completa, con su capítulo 21, defiende que para ser una buena persona de verdad tienes que llegar ahí por ti mismo. Tiene que ser una elección, algo que nace de la madurez, no una respuesta programada por el gobierno. Y así, el libro nos lanza una pregunta que, décadas después, sigue siendo increíblemente potente. Es la gran paradoja. Si lo que nos hace humanos es poder elegir, ¿qué es mejor? ¿Una sociedad que permite que alguien elija el mal libremente o una que crea ciudadanos buenos a la fuerza, sin que puedan elegir? La respuesta, desde luego, no es nada fácil. Y justo ahí, en esa pregunta tan incómoda, es donde reside toda la genialidad de la naranja mecánica, la de verdad, la completa.